Aló, hola, buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me confirmas, por favor, si me escuchas bien? Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te ha ido? Ok, perfecto, me alegra. Muy bien, muchas gracias. José Luis, cuéntame, ¿tú estuviste hace 8 días en nuestra sesión anterior? ¿Cómo? Sí, ok, listo, perfecto. Es para, porque como perfecto, es que como hace 8 días iniciamos con el tema de las 6 dimensiones culturales de Geert Hofstede, alcanzamos a revisar las tres primeras. La idea hoy es retomar las otras tres, aunque no hay mucho que decir de las otras tres, ya que vamos a descartar las dos últimas y les voy a contar por qué. Em, quiero iniciar hoy con un video resumen sobre la distancia de poder. Digamos que así vamos a encontrar videos de cada una de las dimensiones, pero alcanzamos a ver si acaso uno o dos máximo, porque son un poquito largos y de todas maneras no los vamos a ver todos. Vamos a ver uno completo de 11 minutos y luego entraremos como en la discusión de cada una de las dimensiones para que podamos entender de la boca de Geert Hofstede exactamente cómo él ha creado como todo su modelo de medición de las culturas a nivel mundial. Entonces, no sé si quieres recordarme, si quieres, sí, contarnos un poco, si, qué recuerdas de la sesión pasada sobre el tema de las dimensiones culturales de Geert Hofstede. ¿Recuerdas algo? Para saber si retomo desde el inicio o podemos continuar con las otras tres dimensiones. O sea, si te acuerdas de las tres primeras dimensiones y el modelo de qué se trata, puedes contarme con tus propias palabras algo acerca de ese modelo, lo que recuerdes. ¿Tienes micrófono o no? Ok, no te preocupes. Entonces, algo corto con tus propias palabras para que yo pueda verificar que se entendió algo de lo que hablamos hace 8 días, por favor.
¿Recuerdas algo, José Luis? Cuéntame un poquito sobre ese modelo de medición de las culturas que elaboró Geert Hofstede, lo que recuerdes. Sí, 6 dimensiones. ¿Tú recuerdas cómo define Geert Hofstede cultura? Individualismo es la primera dimensión. La segunda, realmente, la primera es distancia de poder. Bueno, José Luis, en todo caso, voy a resumir un poquito antes de empezar con el video que traigo para esta noche, diciéndoles pues que este modelo busca cuantificar temas tan subjetivos como lo son la cultura de los países y por eso estamos estudiando las 6 dimensiones que ha creado Geert Hofstede, un consultor experto que ha logrado fusionar dos áreas como a veces distantes, que es el humanismo y la lógica matemática, introduciendo estadística en un modelo estadístico, en un modelo de numérico, una serie de encuestas que ha hecho a muchas personas alrededor del mundo, en muchos países, a través de las cuales ha podido determinar como rasgos distintivos de las culturas. En ese orden de ideas, Geert Hofstede ha planteado que las culturas las podemos entender con mucha más em, coherencia y objetividad a través de esas 6 dimensiones. Entonces vamos a ver cómo es el primer video, que es distancia de poder, y para entender un poco cómo es que él ha creado como cada una de las dimensiones. Luego vamos a discutir ese video y posterior a eso entonces terminamos de la descripción de las demás dimensiones. Entonces, quiero que yo te acabo de compartir un link porque es que a veces el audio de los videos que ponemos aquí en YouTube no se escuchan al otro lado. Aunque este pues está en inglés. ¿Cómo está tu nivel de inglés, José Luis? Bueno, ok. Ah, perfecto. O sea que podemos ver el video en inglés sin problema porque ese también tiene subtítulos que a veces nos funcionan bien. Si entendemos bien el video no va a ser necesario. Entonces te invito a que le des clic a ese link que te acabo de dar y empezamos juntos a verlo al mismo tiempo, ya que por lo que te digo aquí, cuando pongo el video de YouTube desde acá, como que no se escucha. Debe haber alguna opción que lo permita, la he explorado, pero no la he encontrado. Entonces, debemos hacerlo. Tú en tu computador vas a abrir ese link, me confirmas cuando ya lo tengas listo, por favor, para yo también darle play al mismo tiempo que tú y para ir juntos en el video. Listo. Entonces, vamos a estar aquí compartiendo ese video. Vamos a ver cómo Geert Hofstede describe esa primera dimensión que aunque hace 8 días yo hice la introducción, digamos que aquí está mucho más completo. Y vamos a ir paso a paso revisando esto después de, así que si puedes tomar apuntes, vamos tomando apuntes para luego discutir este video, ¿vale? Entonces vamos a iniciar, 1, 2, 3.
Ok, José Luis. Bueno, ¿cómo te pareció el video y qué comentarios tienes al respecto? Lástima que no tengas audio porque se hace un poco más lenta la comunicación, pero yo tengo aquí bastantes puntos que anoté. Quisiera saber, ¿tú qué entendiste del video más o menos? ¿Qué te queda de lo que nos acaba de explicar Geir Hofstede? Aló, hola, José Luis, ¿estás aquí? Aló, aló, José Luis. Hola, ¿me escuchas? Ok. Cuéntame, por favor, ¿qué entendiste del video? ¿Qué entendiste de esta dimensión, de lo que contó Geir Hofstede en este video? No, él no estaba hablando de individualismo, estaba hablando de distancia de poder. ¿Pero entendiste eso del video? Bueno, ok. Yo entonces voy a contarles como de qué se trata todo el video, que en algunos puntos en resumen. Lo más importante es que se debe enseñar a los niños el respeto. Bueno, sí, describir como los países como que tienen el puntaje más alto. Ujú. ¿Recuerdas cuál es el país que está como en la mitad de la medición? Japón. Japón es el de la mitad junto con Italia. Le sigue después de Japón está Italia que están como justo en el medio. Según lo que dice Geir Hofstede, ¿tú crees que estos puntajes se mantienen en el tiempo de manera estable? Varían, varían, pero le explicó algo, que debido a que como que los puntajes se mueven de la misma manera en todos los países, algo como que todos los países se mueven en la misma dirección. Digamos que los puntajes sí varían, pero podemos asumir que hay un movimiento como unificado de los países, como que todos se mueven en la misma dirección, por lo tanto podemos asumir que los puntajes se mantienen de forma estable. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, él hace este ejercicio de la misma manera con las 6 dimensiones. Hace un video y explica primero qué es la definición, qué significa cada dimensión. Luego empieza a dar rasgos de esa dimensión. ¿Qué pasa cuando están en un puntaje menor? ¿Qué pasa cuando están en un puntaje mayor? Da un top, entonces establece cuáles son los países con el mayor indicador y cuáles son los que están como que sobresalen con sus indicadores. Y luego hace algo muy interesante y es hacer un ejercicio de correlación. Él te explicaba, correlacionamos nuestros datos con otros datos que encontramos
en otras estadísticas, en otras series de información importante en el mundo y tratamos de contrastar. Entonces, a partir de esa correlación, eh, estudios encuentran cosas bien interesantes. Ahorita vamos a mencionar las del PDI, pero asimismo lo hace con las 6 dimensiones. Por eso, digamos que el objetivo de esta sesión es invitarlos a que puedan estudiar un poco más y cuando tengan la necesidad de entender culturas en el mundo, pues esta es una muy buena herramienta. Lo primero que vamos a hacer es entender muy bien las 6 dimensiones y eso nos va dando elementos para poder entender a nuestra contraparte que hace parte pues de otra cultura distinta a la nuestra. Entonces, por ejemplo, entonces él empieza a definir, dice, ¿cómo podemos definir la distancia de poder? Entonces dice, ¿cómo las personas de una cultura asumen la desigualdad? José Luis, estamos desde la página oficial de GitHub Study y son 6 en definitiva. Lo que quiero, ahorita se los iba a contar, pero ya que preguntas te voy a contar. Vamos a trabajar solo las 4 primeras dimensiones, ya que las últimas 2 son las más recientes y son las que menos evidencia científica existe. Las 4 primeras han sido estudiadas durante mucho tiempo, digamos que están muy bien validadas. Podríamos confiar en la información que nos dan estas 4 primeras dimensiones. Las últimas 2 son más recientes, él las incluyó creo que en la década pasada, digamos que llevan poco, tienen menos tiempo de estudio que las 4 primeras y por eso esas, digamos que no están tan validadas con más estudios. En cambio, las 4 primeras, como yo les decía la semana pasada, eso fue un estudio que nace desde los años 60, pues tienen muchas décadas de estudio y de comprobación y podemos confiar plenamente en las 4 primeras. Las últimas 2 están todavía como siendo validadas, siendo perfeccionadas dentro del modelo. Entonces, pero nunca había escuchado que se hablaran de 5 dimensiones. En realidad, él arranca con 4 desde los años 60 con su estudio en IBM y luego agrega estas 2, ¿vale? Entonces, les estaba contando la estructura de estos videos. Entonces, lo primero es la definición. Podríamos hacer como un cuadro comparativo y encontraríamos en los 6 videos esa misma estructura. Lo primero es decir, ¿qué es? ¿A qué hace referencia esa dimensión? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio con esta primera dimensión para que luego ustedes puedan hacerlo cuando lo necesiten, cuando lo requieran para sus estudios y su profesional, lo puedan hacer y estén como eh, enterados y puedan entender mucho mejor este modelo. Le puedan sacar más provecho porque es súper provechoso para los que trabajamos con relaciones internacionales, con negocios internacionales, inclusive quienes quieran tener algún tipo de contacto con personas en el exterior y querer entender mucho mejor a su contraparte, pues no necesariamente por negocios, hay otros por turismo, por educación, por muchas cosas. Entonces, em, esto es lo que quiero dejarles el día de hoy. Entonces, lo primero es la definición. ¿Cómo definimos distancia de poder? Que es la primera dimensión para entender cultura. Entonces, la distancia de poder habla sobre cómo las personas de esa cultura asumen la desigualdad. Entonces, digamos que eso es lo primero. Y respecto a algo que dijiste hace un ratico en algún comentario sobre bueno o malo, nunca en cultura decimos que algo es bueno o que algo es malo o que se debe. Es que culturalmente se debe, no, culturalmente no se debe nada, es algo con lo que venimos y estamos programados. Recuerden que Cultura para GitHub Study es como un programa de software con el que estamos siendo em, formados desde niños. Entonces, sobre cultura nunca decimos bueno o malo o que se debe o que no se debe, sino que estas definiciones de los rasgos culturales nos permiten entender a las personas y saber que somos distintos y que hay culturas distintas simplemente. No es ni malo ni bueno, sino somos distintos. Entonces, miren, lo primero es cómo las personas asumen la desigualdad. Eso es lo que se establece en esa primera dimensión. Entonces, hay culturas que se mueven, entonces en el score, en la calificación que se da en el modelo, va de 0 a 100. Dice que los que se acercan a 0 son los que tienen menos distancia de poder. Y los que tienen puntaje que se acercan más hacia 100 son los que tienen más distancia de poder. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay menor distancia de poder?
es que en estas culturas, la, em, cuando los puntajes están que se acercan más a cero, la desigualdad es algo errado, es algo erróneo que no debería existir y se esfuerzan porque la desigualdad cambie. Eso pasa cuando los puntajes son los más bajitos, es decir, los que se acercan a cero. En cambio, los puntajes que se hacen más hacia 100, que están más arriba, las personas en esas culturas piensan que la desigualdad es algo normal, es simplemente un hecho normal de la vida. Entonces ahí encontramos como los dos extremos y lo que él explica es que las distintas culturas se mueven en los puntajes de 0 a 100 de distintas formas. Entonces ahí podemos entender cómo es esa percepción sobre la desigualdad de las personas alrededor del mundo. Lo que también vemos más allá del video es que él explica, bueno, ¿y qué hacemos con esa información? ¿De qué nos sirve? Entonces él contrasta su estudio y trae como ejemplos súper sencillos de lo que nos puede implicar el hecho de que una persona piense que la desigualdad es un hecho normal y que otra persona piense que no es un hecho normal. Entonces vamos a trabajar sobre el tema. Entonces habla sobre las jerarquías. Entonces, ¿qué pasa con los temas de las jerarquías en las distintas culturas? Entonces, los que tienen puntajes más pequeños piensan que las jerarquías están hechas, digamos que las personas, existen jerarquías para que las personas que están en los tops, en los puntos más altos de las jerarquías, establezcan las reglas de juego. En cambio, los que tienen como puntajes más altos dentro del Power Distance piensan de las jerarquías que existen como una cosa normal de concentración de poderes, que tiene que haber alguien con más poder que nosotros y eso es normal. No relacionan el poder como con algo sobre reglas, sino que les parece que es normal que haya jerarquías, que alguien concentre poder para la toma de decisiones y como que no cuestionan eso. No, normal. Que haya una persona con mayor poder que nosotros es algo que no se cuestiona en las culturas con puntajes mucho altos en el PDI. ¿Qué más decía ahí dentro del video? Hablan sobre la enseñanza de los niños, de lo que deberían y no deberían, no de lo que deberían, sino que piensan las personas que tienen que enseñarle a sus niños. Em, Habla que los países con puntajes pequeñitos en el PDI, los puntajes abajito, son países que son más descentralizados. Entre tanto, los que tienen puntajes muy altos son países mucho más centralizados. Cuando hablamos de centralización y descentralización, lo podemos llevar no solo a los temas gubernamentales, sino también a los temas organizacionales y también a los temas de familia. Entonces, por ejemplo, en países con culturas con PDI pequeñito, las organizaciones tienden a ser más descentralizadas. Quiere decir que el poder se reparte, el poder, por ejemplo, de toma de decisiones, el poder de administración, el poder de control, se dispersa dentro de la organización. En cambio, en países con distancia de poder más alta, el poder está concentrado en unos pocos. Y eso es muy interesante cuando se correlacionan estos datos con temas de política. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Cuando él habla sobre las correlaciones, es decir, coge su modelo y empiezas a buscar estudios en el mundo. Entonces yo encontré, por ejemplo, él lo dice luego, los países que están en el top más alto del Power Distance, a ver qué encuentra en común en esos países. Y ahorita que él dice validar, ¿qué es validar? Pues es comparar las estadísticas y correlacionar con esos temas de la sociedad. Y por eso este modelo resulta tan interesante. Em, bueno, hay algo importante y es que en los países con distancia de poder, con un score pequeñito en la distancia de poder, los subordinados esperan ser consultados por sus jefes. Digamos que siempre están como que los jefes toman decisiones, pero esperan como que el jefe tome decisiones en conjunto. Entre tanto, en los países con una distancia de poder más alta,
simplemente el subordinado está acostumbrado a que no se le consulta ninguna decisión, digamos que los jefes pueden tomar decisiones y nunca van a querer ser tenidos en cuenta, o sea, es más, se podrían sorprender si se les tiene en cuenta para la toma de decisiones. Eso está muy relacionado con los temas de centralización y descentralización. Mm, ¿Qué más decía? Bueno, ahí después de esto él empieza a hablar sobre los países que están en el top, los que están en el breakdown, que son Japón e Italia, y los que están en la parte más baja de los scores. Entonces, países con altos puntajes en el PDI, que es el Power Distance Index, o es el índice de distancia de poder, los que están más altos son Rusia, es el país con la mayor distancia de poder, está China, está India y algunos países europeos. Entre tanto, los que están más abajo, que tienen los puntajes más bajitos, son Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, son como los países con distancia de poder más pequeñitas, es decir, son sociedades y son culturas que buscan eliminar la desigualdad. La desigualdad para esas culturas no es algo normal, ¿vale? Dice que el estudio, bueno, tiene 76 países en el estudio, pero en el top solamente menciona 15 de esos 76 países. Entonces, él empieza en esas correlaciones que les comento que él hace de su estudio, como con otras estadísticas y otros temas distintos de economía, de sociedad, de política, en cuenta, encuentra cosas similares dentro de esos países que están en el top. Y entonces dice, mire, los países que están en el top, es decir, los que tienen la distancia de poder más alta, los que se acercan más bien, hay algo en común entre ellos y es que se caracterizan por tener más, dice, dictatorships, es decir, se me va la palabra en español, es muy parecida, recuérdenme por favor, dictadores, sistemas políticos donde hay dictadores o donde hay oligarquías. Entonces dice, y tiene mucho sentido, porque cuando existe un dictador, cuando el poder se concentra en una sola persona, es quien toma todas las decisiones. Y la oligarquía es que hay unos pocos tomando decisiones en el poder, en el gobierno de los países. Eso encontró él en sus estudios y entre tanto encontró que la gran mayoría de países, por ejemplo Venezuela, sí, Cristian, muy bien, entonces podríamos decir que Venezuela es uno de los países que tiene distancia de poder, que encontraríamos un puntaje como muy alto. Ahorita lo miramos en la herramienta. Entre tanto, los países que tienen más bajo nivel del PDI son países que están conformados como con mayor legitimidad, que hay una clara división de las ramas del poder público, que está el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y buscan, decía que estos países tienen conflictos y tratan de resolverlos de forma pacífica. Entre tanto, los países con alto puntaje en la distancia de poder eh, tienen unos grandes cambios, pero a través de la violencia. Digamos que cambiar para las sociedades o las culturas que tienen un alto puntaje del PDI es algo que les cuesta. Imagínense uno poder entender eso cuando está haciendo negociación internacional. Entender que el de allá le cuesta mucho el cambio y entender que mi otra contraparte, en cambio, está dispuesto a cambiar sin problema. Digamos que está más dispuesto al cambio. Eso es súper interesante cuando estamos haciendo ese tipo de ejercicios. Por lo tanto, encontraremos que los países con distancia de poder muy amplia están muy hacia la revolución, están muy hacia, hacia tomarse el poder por la fuerza, hacia hechos violentos para tener grandes cambios en las sociedades y en los países. Esto es lo que él ha encontrado en estudios comprobados en los que él hace correlación con su modelo. Em, Algo muy importante, él hablaba sobre innovación, entonces dice que lo encontró en los estudios de correlación que los países con un alto, perdón, con un bajo nivel del PDI son países que son mucho más innovadores. Dice que los cargos altos en las compañías están ocupados por gente joven. Por eso mismo se da tan fácil el cambio, porque la gente joven está mucho más, em,
propensa al cambio, digamos, tienen menos reticencia con el cambio. Entre tanto, al otro lado, el contraste es que los que tienen un PDI muy alto, pues las personas duran como mucho tiempo en esos cargos de poder. em, para personas que deben tomar decisiones importantes y los cargos altos en las compañías están casi que exclusivos para personas con edades mayores. Prefieren que los jóvenes no ocupen estos cargos y por eso es que los países con un PDI más bajito suelen ser más innovadores que los países con un PDI muy alto. Em, y lo último que él menciona, lo dice en todos sus videos, en los 6 videos de las 6 dimensiones, es que los puntajes no cambian y él explica, digamos, hay otros estudios distintos a los que él ha realizado, han querido comprobar que a través del tiempo estos puntajes que tiene su modelo podrían cambiar, como que si hoy encontramos que uno tiene 10 y el otro tiene 20, seguramente en 10 años no va a ser lo mismo. Y también lo abordábamos la clase pasada, dice, no es lo mismo la distancia de poder que ha existido en los tiempos de nuestros abuelos a los tiempos actuales. En los tiempos de los abuelos seguramente nuestra distancia de poder era mucho más amplia que la que tenemos actualmente. Hoy somos más cercanos, hoy en día podemos debatir decisiones con nuestros padres. De hecho, hay como extremos en los que los padres no toman decisiones sino son sus hijos, entonces pero Kirchhoff explica que eso sí ha pasado, pero que pasa de la misma forma en todos los países. Entonces, como que los scores se mueven en la misma dirección. Entonces, cuando estamos, como lo interesante de este modelo es que se puede contrastar, lo importante es que podemos contrastar en todo momento de la historia, desde que existe el modelo de los años 60 hasta hoy, y va a funcionar muy bien el modelo. Entonces, sí cambian los scores, pero cambian todos de la misma forma. Entonces son comparables y usables en cualquier momento de la historia desde que nace el modelo. Preguntas hasta acá. Ya se han agregado a nuestra sala Cristian y Reina. Bienvenidos. Por ahí estaba entrando y saliendo otro compañerito que ahora mismo no lo veo. Quiero... Dale, Reina, te escuchamos. Hola, Cristian, buenas noches. Reina tiene la manita levantada, tienes tu micrófono abierto y puedes hablar en cualquier momento. Reina, no te estamos escuchando. Veo que tienes la manito levantada, pero no sé si es que no has activado tu micrófono. ¿Estás bien de señal? Aquí la veo. José Luis es el que abandonó la sala y está inactivo. Estamos con Reina y los Cristian, Cristian Yesid y Cristian Fernando. ¿Alguna pregunta acerca de lo que acabo de comentar? Y si no, para seguir, coméntenme, por favor. Hola Reina, buenas noches. ¿Qué quieres comentarnos? ¿No te funciona el micrófono? Profe, buenas, ¿cómo está? ¿Quién habla? Cristian, Jessy. Cristian. Bueno, ¿sí me escucha bien, profe? Sí, ¿cómo estás? Cuenta. Bien. Perfecto. Profe, nosotros para esta actividad hemos planteado el tema de una exportación de uchuvas hacia los Países Bajos. Ya pues yo Tú me le envío un escribiste, correo ¿verdad, ayer, Cristian? sí, con una, Sí, con un borrador de la sí lo matriz. vi. Pero, ok, Cristian, déjame un segundito. Termino este tema de cultura y ya abordamos los temas de la tarea. Quiero cerrar un poquito este tema de GitHub Study y el siguiente punto es hablar sobre la tarea, ¿vale? Ay, Reina, no te preocupes, puedes escribir y yo leo aquí en voz alta tu,
lo que nos escribas en el chat. Tranquilo, Cristian. O sea que, Cristian, te perdiste de la explicación de GitHub Study. Ujú. Ok, sí, Cristian, estamos en un tema de cultura. La invitación es a que revisen el, el video de la clase pasada donde abordamos las tres primeras dimensiones y hoy estoy haciendo como una profundización en una de ellas. Aquí no vamos a alcanzar a verlas todas, pero es como dejarles ahí la herramienta para que la usen a futuro cuando la necesiten. Se vuelvan expertos cuando necesiten entender cultura. Listo. Entonces terminemos este tema de Gear of Study y vamos a la tarea. Muy bien, entonces esto es lo que sucede con Power Distance. Entonces les dije, miremos qué pasa con Venezuela. Vamos a la herramienta, voy a compartir mi pantalla para que juntos revisemos la herramienta y veamos qué es lo que pasa con Venezuela. En este momento deben estar viendo las barritas. Tengo a Colombia y Estados Unidos hablando de Power Distance. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Colombia tiene una distancia de poder más alta que Estados Unidos. Estados Unidos tiene 40 puntos, pero dijimos que queremos ver a Venezuela. Miren a Venezuela, efectivamente es una sociedad con una distancia de poder más alta o PDI, que es el Power Distance Index, más alto. Significa que para ellos la desigualdad es más normal que para Colombia y mucho más que para Estados Unidos. Significa que en esta cultura de Venezuela las jerarquías son mucho más notorias, la gente entiende que el poder esté concentrado en unos pocos, es una cultura que tiende a ser mucho más dictatorial. Por eso lo que está pasando, miren que, las cosas que pasan en los países responden mucho a los temas culturales, em, precisamente por eso, por esta distancia de poder. Em, ¿Qué más podemos decir de Venezuela? Ya que lo mencionamos dentro de la discusión. Dice que los jefes suelen ser no muy jóvenes, aunque bueno, estamos viendo que algunas cosas cambian. Son menos innovadores y para tener un gran cambio se requieren de cosas muy violentas y muy fuertes. Esas son como las cosas generales que podríamos decir acerca de esta dimensión cultural y de estos tres países. Entonces, eso mismo sería la ideal. Podríamos hacerlo semana tras semana revisando cada una de las dimensiones, pero pues no vamos a alcanzar, el tiempo ya se está cortando y quiero abordar el tema de la tarea. Pero este ejercicio se los dejo aquí para que cuando quieran, pues ustedes lo busquen, lo analicen, lo revisen y puedan como tener un poco más de claridad respecto de esas características y esos rasgos distintivos de las culturas. ¿Ok? Bueno, yo no tendría nada más que decir al respecto, a menos que ustedes tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta sobre GitHub Study para ya entrar en el tema de la tarea? Pregunta sobre distancia de poder de GitHub Study. Si no hay preguntas, entonces vamos inmediatamente a la tarea. Cristian no tiene preguntas, Reina tampoco. Ok, entonces vamos a la tarea rápidamente. Tarea del eje 4, revisamos detalladamente de qué se trata nuestra actividad del eje 4. Ya sabemos que tenemos plazo hasta el próximo lunes 3 de junio hasta las 11:59 pm. No dejen que el tema les coja demasiado tiempo porque ya saben que esto pues requiere de dedicación y no esperar como a última hora porque cosas pasan con el internet. Por ahí alguien me escribió, profe, es que yo lo subí, pero no sé qué pasó, no aparece en el espacio de tarea, no, lo lamentamos, pero no es posible. Entonces, analizando y proponiendo oportunidades de inversión a nivel internacional. Crear una propuesta de generación a nivel internacional a partir de la integración de las actividades evaluativas realizadas anteriormente y mediante la aplicación. Esto también lo revisamos hace 8 días, así que voy yendo más rápido para ver si ustedes tienen preguntas al respecto, que creo que es lo que pasa con Yesit.
Una matriz de selección de países, la matriz FODA internacional, los datos básicos de la propuesta de valor y las estrategias del negocio adelantado. Los criterios de evaluación, pues esto, conocimientos, práctica frente a la actitud, pero aquí hay como las instrucciones. Sí, bueno, es un trabajo grupal conformado por 4 estudiantes donde se identifica la oportunidad de inversión que pueda ser aprovechada a partir de los saberes movilizados a lo largo de los referentes. Ya me han escrito algunos grupos, no solo el tuyo, Cristian, ya varios me han escrito sobre qué oportunidades van a seleccionar. Una vez determinada dicha situación, procede a la creación del proyecto teniendo en cuenta, con base en la actividad del eje 2, algunos, eh, los que escojan el eje 2, pues tienen adelantado como que el punto 1.2. Y lo nuevo es a partir de elaborar la matriz DOFA, desarrollar la propuesta de valor de negocio, en qué consiste, qué bien servicio busca ofrecer, para qué sirve, la necesidad, la percepción y la estrategia. Formular mínimo 2 estrategias para el negocio o inversión propuesta. Estas estrategias pues salen de la matriz DOFA. Recuerden que hay estrategias cuando cruzamos fortaleza con oportunidad, cuando cruzamos la debilidad con la amenaza, salen las distintas formas de estrategia. Para el trabajo solamente se requieren 2 estrategias, las que resultados de desempeño, pues que los estudiantes definen oportunidades, construyen esquemas de trabajo que presentan resultados de modo llamativo, conciso y creativo. Vean, yo quisiera resaltar esto acá. Presentan los resultados de forma llamativa, concisa y creativa. Participan activamente y mantienen un ambiente de respeto. Entonces, instrucciones para elaborar el proyecto. Lo primero, leer el referente con los mismos grupos de trabajo, aunque también por ahí me han escrito profes que tuvimos que cambiar, una persona no ha trabajado, entonces que sí es posible. Sí, sí es posible. O sea, si de verdad el grupo del eje 2 no les funcionó, entonces es importante que cambien para esta entrega. Lo que pasa es que pues van a tener que empalmar más, porque o ustedes cambian o el equipo cambia, entonces pues ya ustedes lidiarán con ese cambio. Con base en la actividad evaluativa del eje 2, citar e identificar una alternativa de inversión seleccionada con los datos que la justifican, citando información real y objetiva. Miren que este punto 2 es lo que se hizo en la actividad que entregaron para el eje 2. Ahí está. Ya el punto 3 es lo nuevo. En el grupo de trabajo conformado por 4 estudiantes, identifiquen la oportunidad que pueda ser aprovechada, puede ser presentada, puede ser la misma que se presentó en el eje 2 o una nueva. También me han escrito al respecto y eso quiero aclarar. Puede ser una propuesta de inversión nueva. Lo que pasa es que entonces tendrían que hacer el punto 1 y el punto 2, porque si no van a escoger la que tenían en el eje 2. A partir de los saberes movilizados a lo largo de los referentes, una vez determinada dicha situación y elaborados los 3 puntos anteriores, proceden a la creación del proyecto. Entonces, listo. Ya seleccionamos cuál es esa oportunidad y vamos a elaborar el proyecto. ¿Qué tiene este proyecto? Entonces arranca con la elaboración de la matriz de selección de país para el negocio propuesto. Muy parecido a lo que hicimos en el eje 3. Elaborar la matriz DOFA internacional y desarrollar la propuesta de valor con estas preguntas. Es responder a cada una de estas preguntas. Formular mínimo 2 estrategias y el último punto es un representante del grupo debe enviar el documento de Word al espacio de tareas con los datos de los integrantes que realmente aportaron en su elaboración. Instrucciones de entrega. ¿Cuál es el producto? Informe escrito con la propuesta de inversión internacional que contenga parte inicial de desarrollo de la matriz de selección, la matriz DOFA y la justificación de la propuesta de valor y algunas estrategias. Ahí está súper claro los puntos del entregable. Los tiempos, ya sabemos, hasta el 3 de junio, 11:59 pm. Y el medio, pues un archivo Word máximo 10 páginas. En serio, son máximo 10 páginas. Nuevamente hago el llamado. Porque cuando decimos 3 entregan 15, porque cuando decimos 8 entregan 25, son 10 páginas máximo. Es decir, pueden ser menos de 10 páginas. Si el informe está bien elaborado, conciso, es un informe ejecutivo bien redactado, podrían incluso ser mucho menos de 10 páginas. Pero que esté bien, que no le falte nada de lo que se está pidiendo. Listo. Ahora sí voy a preguntas puntuales que tengan en la sala. Cuéntenme, por favor, Yesid, recibí tu matriz y gracias por tocar el tema porque debo decirles a todos que yo puedo leerla, pero yo no les puedo decir, no les puedo hacer comentarios al respecto porque entonces debería dar la oportunidad a todos los
integrantes de los grupos que me envíen primero para yo retroalimentar y después volver a calificar. Entonces, más bien lo que quiero proponerles es si tienen preguntas puntuales, por favor, mándenme las preguntas puntuales. Vengan, profe, en la debilidad tenemos la duda de que esto no es una debilidad, por favor, confírmanos si puede o no ser esto una debilidad. Esa podría ser una pregunta puntual, pero no puedo entrar y revisar y calificar y dar todos mis comentarios respecto de todo un trabajo como que más bien si tienen alguna, tampoco puedo emitir juicios de valor porque eso lo tengo que hacer cuando hago la evaluación final. Quiero que me entiendan en el sentido en que si lo hago con un grupo, debería hacerlo con todos. Si un grupo me pide una revisión previa, entonces yo debería hacerlo con todos. Y no lo puedo hacer, el tiempo no nos da. Pero lo que sí podemos hacer es preguntas súper puntuales, las que quieran, 5, 10, 15 preguntas, pero para yo contestarles puntualizar las preguntas. Pero no puedo entrar a revisar el documento y darles mis comentarios por lo que les digo, los pongo en desventaja o en ventaja con los demás compañeros y no es la idea. Entonces, ahora sí, cuéntenme qué preguntas tienen al respecto. Reina, tienes la mano levantada, puedes hablar, tu micrófono está abierto, intenta ver si tu micrófono está funcionando. Dice que está reconectándose, seguro estás como débil de señal. Cuando quieras puedes hablar, Reina, tu micrófono está activado. Cristian, ¿tienes alguna pregunta? Cristian Jessy y Cristian Fernando, preguntas acerca de la actividad evaluativa. No hay preguntas sobre la actividad, Reina, sigues con la mano levantada. Puedes hablar en cualquier momento. Bueno, yo quiero, mientras el que quiera hablar o el que quiere escribir lo haga, quiero contarles pues que ya vamos terminando. El 3 de junio es la última fecha para entrega del último trabajo. Tenemos como toda esa semana para calificar y entregar notas durante esa semana, así que en el próximo encuentro sincrónico nos conectaremos. Eh, Bueno, yo la verdad no alcanzo, no sé si alcance a tenerles listas las notas para el próximo encuentro sincrónico, pero durante la semana les estaré enviando las calificaciones. Entonces, antes del sábado de la siguiente semana, tienen espacio para ver si tienen alguna diferencia con respecto a sus notas. Hay plazo máximo hasta el 10 para cualquier corrección de las notas. Por eso lo que viene es un trabajo arduo en el sentido en que debemos calificar lo más rápido posible. Imagínense, casi todos están entregando trabajos finales como este que ustedes tienen, pues la calificación no es tan ágil. Además, cuando calificamos cientos de trabajos, la idea es como trabajar muy sobre cronograma y ir entregando notas lo más pronto posible. Así que tan pronto sepan que tengo la nota, que tienen su nota publicada, por favor entren, revisen y escríbanme en caso de que tengan alguna inconsistencia en sus notas o algún inconveniente en las notas, porque ya el plazo máximo para subir la nota a la plataforma académica en Sirena es el 10 de junio, es decir, 8 días después de la entrega de su tarea. Entonces, estén muy Otra vez yo. Sí, dale, dime, ¿Sí me escucha? Cristian. Listo. Profe, imagínate, lo que Sí, pasa es que perfecto. el trabajo del segundo eje lo hicimos sobre las criptomonedas, bitcoins y todo eso, pero entonces ahí nos dice que hay que escoger países donde es más rentable realizar esa inversión y todo eso.
El tema con estas criptomonedas es que pues esto es descentralizado, el control pues, de estos Mm, intercambios entre los mismos usuarios. Ahí nos surge una gran duda pues, por el tema de que ujú, lo mismo está descentralizado y pues por lo tanto ningún gobierno lo rige o está pendiente de eso. Pero sin ujú. embargo, hay Como que no comercios, podrían hacer la matriz de selección de países. sí, también por este punto, por ese lado. Y pues la otra cuestión, profe, es que Ujú, pues también, o sea, pues para mostrar de pronto la rentabilidad de esta propuesta, necesitamos pues también mostrar algunas gráficas, ujú, pero pues en estas gráficas también de pronto, ujú, pues si mostramos muchas gráficas, pues nos vamos a quedar con poco espacio de explicación. O sea, el texto, pues la idea no es no, llenar las 10 hojas con un texto súper largo, pero de pronto sí nos quedaría un poquito ujú. reducido. O sea, iríamos muy a la brevedad y pues de pronto se malentienda. ¿Qué podríamos hacer ahí Pues para presentar? mira, lo, im- lo importante, bueno, escojan como las más dicientes. Digamos, si tienen 10 gráficas, escojan unas 5, porque si lo que tú dices es cierto, no podemos llenar las 10 páginas con solo gráficas. Escojan las más importantes y sepan redactar algo muy interesante a partir de la gráfica. Es decir, no es la gráfica por sí sola, sino ustedes qué análisis le dan frente a la gráfica. Ustedes cómo le agregan valor a la gráfica, porque yo veo una gráfica y entiendo solo viendo la gráfica, pero ustedes cuál es el valor que le agregan a la gráfica o cuál es el análisis que hacen frente a la gráfica. Entonces, eso sería como lo importante frente al tema. Respecto, sí tendrían alguna dificultad para hacer selección de países, pero entonces tienen es que sustentarlo. Entonces, en este caso no podemos hacer países porque y ustedes lo sustentan, porque es que no se puede hacer selección de países. Pues ¿Listo? lo que nosotros haríamos en este caso, o sea, pues para ver de una selección de países sería como mostrar los comercios donde esas tipos de monedas están habilitadas y pues los países donde más está ese Exacto, intercambio. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, pues no está también exacto. muy adaptado al tema, pero por ejemplo lo que es Asia, Europa, allá sí está un poquito el tema más extendido. Exacto. Si ustedes hacen selección de países para bitcoins, entonces deberían ir en países donde ya está muy avanzado, donde hay cajeros para retirar de bitcoins, donde hay muchos más medios de pagos en donde se pueden usar las bitcoins y descartarían aquellos en donde hasta ahora está incipiente y donde no hay mucha facilidad, donde inclusive algunos países han querido prohibir las bitcoins. Aquí en Colombia hubo un debate el año pasado al respecto eh, para prohibir las bitcoins buscaría de alguna forma lavar dinero, entonces busquen esa información también para podrían hacer una interesante matriz de selección en ese sentido. Listo, bueno, esa es una propuesta. Y la propuesta que yo exponía era el tema de las uchuvas, pero pues el tema es que pues en el, que decía, en el eje 2 pues empezamos con el tema de las criptomonedas y pues ya, pues lo ideal sería pues, seguir con eso. El tema de las uchuvas también es interesante porque pues tiene alta demanda y pues en Colombia pues es un, es un cultivo que apenas pues está iniciando y pues tiene alta demanda pues allá en Europa y en otros países. Nuestra idea era pues los Países Bajos, era por el puerto de Rotterdam, porque Ujú, es el puerto pues, más importante del mundo, por ujú, lo que pues conecta a varias ciudades de Europa. Sin embargo, pues ujú, no sé, o una recomendación o nos vamos por Bitcoins o Chua, ujú. ¿no? ¿Profe? ¿No Pues se fue? no sé, no sabría decir. Pues es que a mí me gustan todas las ideas que ustedes presentan. O sea, si tú me dices Uchuvas, también me parece súper chévere analizar todo el tema agrícola, revisar la de Colombia. Bueno, ahí hay mucho por hacer y es súper interesante el tema, pero el tema de Bitcoin también es muy interesante. La discusión tiene que darla más ustedes. Yo les recomendaría que revisen la disponibilidad de información, donde consideren que tienen más disponibilidad de información para que se les facilite el desarrollo del trabajo y ese sería como un criterio de decisión, como en donde tenemos mayor oportunidad de encontrar información y tomen la decisión para que se les facilite la elaboración del trabajo. Pero si a mí me preguntas por proyecto interesante, a mí los dos me encantan. Ah, ok. Y ahí No, sí pues no te puedo ayudar a decidir. a ver cuál resulta. Sí, pues el tema de la información también es importante para ver qué encontramos más y pues así mismo aportarle al trabajo.
Tomen Listo, la profe. decisión, tomen esa decisión. Exacto. Esa era mi duda. Bueno, muchísimas gracias. Ok, Reina, ¿tú estás también con Cristian en el mismo trabajo? Sí, porque me hablas de bitcoins y de uchuvas. Ah, ok, vale, vale. Entonces ya hay para los dos la respuesta al respecto. Cristian Fernando, ¿alguna pregunta? Bueno, y Cristian Yesid y Reina, ¿alguna pregunta adicional? Todo claro. Gracias. Ok, perfecto, muy bien. Me alegra entonces haberlos tenido esta noche en esta sala, en este encuentro sincrónico. Espero haya sido de provecho estos temas sobre cultura. Dentro de 8 días entonces nos vemos, estaremos revisando notas y bueno, algún tema sobre las evaluaciones, podemos trabajarlo. Y bueno, otra pregunta aquí, ¿cómo adaptamos uchuvas al eje 2? Uy, no, esa pregunta está bien amplia. Reina, no te entiendo cómo así que cómo adaptamos las uchuvas al eje 2. Es que lo que pasaría es que si tú no hiciste, si vas a escoger un producto que no fue el mismo que seleccionaron en el eje 2, tienes que hacer el punto uno y 2 de la tarea de este ejercicio, de esta actividad evaluativa. No sé si te queda clara la respuesta, porque el eje 2 ya pasó, o sea, lo que debes estar concentrada es en el entregable del eje 4. Si escogen un producto que no fue el mismo que seleccionaron en el eje 2, entonces tienen que hacer el punto uno y 2 como lo dice la actividad evaluativa. Los que seleccionaron el producto que escogieron en el eje 2 simplemente traen al documento Word lo que hicieron en el eje 2 para responder al punto uno y 2 de la actividad evaluativa y arrancan en el 3 que es cuando empiezan a hacer la matriz DOFA. Te Profe, desconectaste. me despido en este momento porque ya me estoy quedando sin batería y Dale, no tengo el tranquilo. cargador acá, se me Feliz quedó en el noche. trabajo. Entonces, muchas gracias. No Hasta te luego, preocupes. compañeros. Ya hablamos. Claro que También. sí, que Bien. descanses. Buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Chao. Ok. Bueno, Cristian Fernando, muchas gracias a ti. También que tengas una buena noche. Me quedo con Reina que está reconectándose. Feliz noche. Listo, Reina, estás conectada. Dale. Dime. Estamos las dos. Que cómo adaptas las uchuvas al eje 2, te estoy diciendo que el tema ahí es que tienes que empezar, tienes que hacer, sí, Reina, tienes el micrófono abierto, puedes hablar cuando quieras, aunque creo que tienes algún problema con tu micrófono, puedes escribir cuando quieras. A ver, lo que quiero decirte es esto. Cuando ustedes seleccionan lo que hicieron en el eje 2, tienen ya respondidos el punto uno y 2 de esta tarea, de las instrucciones de esta tarea. Y arrancarían solo en el punto 3. Entonces traen lo que hicieron en el eje 2 al documento que van a presentar y arrancan con el eje 3 haciendo todo el tema del DOFA. El tema es que si las uchuvas no fue lo que seleccionaron en el eje número 2, pues tienen que hacer el punto uno y 2, estos puntos, todo lo que se hizo en el eje 2. Entonces, ¿qué pasaría con el tema de las uchuvas? Pues el tema de las uchuvas sería que tendrías que pensar en una exportación de uchuvas y hacer selección de 3 países a ver en dónde les va mejor con las uchuvas. ¿Y cómo lo adaptas? ¿Cómo haces esos primeros puntos? No, 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 no. Pues
la opción de inversión es la exportación de uchuvas. Y entonces tendrías que traer información objetiva de en cuánto está el precio de las uchuvas. No, no sería un instrumento de inversión como tal, pero es una opción de inversión. Y es entonces, ok, vamos a hacer exportación de uchuvas. Entonces, la información objetiva de ese mercado es, bueno, a qué países estamos exportando, desde Colombia está llevando uchuvas a dónde, cuáles son los países en el mundo que más importan uchuva. Esa es la información relevante que vas a tener que poner en esos primeros puntos si es que no vas a seleccionar lo que ya habían hecho en el eje 2. Por eso tienes que mirar la exportación de la uchuva como una oportunidad de inversión. Como que tú le vas a mostrar esa información a un inversionista que va a poner dinero para para montar esa empresa de exportación de uchuvas. Y así es. Entonces, cuáles son las bondades de una inversión en una empresa que va a exportar uchuvas, por ejemplo? Ah, listo. ¿Te quedó claro entonces? Sí. Perfecto. Ok, bueno, me alegra mucho. En todo caso, cualquier pregunta, sabes que me pueden escribir. Yo estoy súper atenta al correo Canvas y pues nos encontraremos dentro de 8 días y que tengas una buena noche. Gracias.